¿Cómo están todos? Un gusto tener por acá a Paula Severino Babbio. Yo quisiera que ustedes, antes de adentrarnos de inmediato en esto, porque venimos conversando informalmente con los días, quisiera que se ubicaran en quién es mi invitado de hoy, mi interlocutor. Paula es doctora en Derecho y es además miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. No es la primera vez que conversamos al respecto de la soberanía de salud y justamente la cuestión del derecho y los derechos en definitiva a lo largo y ancho de la raza humana, así que estamos en carrera. Por favor, búsquenla después nos dirás, voy a poner debajo tu handle en social media, porque Paula consistentemente produce su propiedad intelectual, o sea que les ruego encarecidamente que mantengan la atención para seguir a esta mujer, porque es importante para la sociedad que queremos construir en la década inmediata. Paula, muchísimas gracias por tomarte un tiempo para conversar conmigo en el espacio de Ciencia y Civilización, una importante tarea sé que tienes, así que bueno, estamos agradecidos. No, la agradecida soy yo de compartir con vos y con tu muy numerosa audiencia. Como vos decís, no es la primera vez que compartimos un espacio en Ciencia y Civilización, pero también nosotros tenemos un diálogo muy fluido como amigos y tengo un enorme respeto por tu trabajo que creo que es fundamental, así que al contrario, me siento honrada y muy estimulada de poder estar compartiendo esta charla con vos y con tu audiencia. Genial. Oye, un gustazo. Yo estaba preocupado, como ya sabes, hace unos días, por el estado de la situación, entendiendo, voy a describirlo brevemente, que la oleada de temor que suscitó la comunicación inicial es anecdótico el hecho de que la comunicación inicial ha sido basada en una ciencia de dudosa, de cuestionable robustez, básicamente una serie de informes del Imperial College of London y de la OMS, con unos egregios errores metodológicos a la hora de estimar la cantidad de la población que realmente estaba infectada, que es 50, 80 veces más de lo que ellos informaron al principio, porque hicieron una muestra muy sesgada y muy chiquitica en los hospitales, con lo cual la tasa de mortalidad, el case fatality ratio, bajaba entre 50 y 80 veces. Con lo cual, bueno, en fin, independientemente de esto, si fuera realmente una hecatombe irreversible, incuestionable, la cuestión es cómo se ha manejado de manera básicamente atroz la cuestión de, digamos, la supresión de los derechos individuales y una cercanía realmente peligrosa, estas medidas compulsorias, de naturaleza fascista, incluso a lo largo del planeta entero, incluso lugares como Inglaterra, por ejemplo, que han defendido durante siglos y ciertamente las últimas décadas el derecho de los individuos a decidir sobre ciertas cosas. Bueno, esa sería una de las primeras cosas, la pérdida de los derechos. Y segundamente, y no menos importante, como sé que tú tienes un diapasón muy amplio de intereses y de competencias, ¿cómo le hemos pifiado, tu opinión quería acerca de esto, cómo le hemos pifiado dramáticamente a un abordaje lineal y tosco y simplístico, básicamente reduccionista, a un problema tan complejo como la salud en medio de la sociedad, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, los sistemas complejos? Así que bueno, para redondear la pregunta o las preguntas, tu take en la cuestión de los derechos humanos en medio de estas circunstancias y sobre la necesidad de equipos de trabajo transdisciplinares a la hora de solucionar problemas complejos. Mira, ahí como que abordaste un montón de temas. Voy a tratar de ir poniendo como cápsulas cortas y después si quieres vamos retomando sobre asuntos puntuales. Yo creo que en esto hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, me parece muy importante, y es que en una pandemia en curso uno va tomando todo, van tomando decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es parte de este proceso. Ahora la pregunta es, ok, ¿qué grados de incertidumbre en qué parte del proceso quizá? Es decir, es lo mismo hace un mes y medio, 2 meses atrás, que ahora en este momento las condiciones de incertidumbre que vamos manejando, porque hay muchas preguntas sobre las que todavía no hay respuestas, y que probablemente, digamos, tú lo sabes también como yo, digo, el sistema de trabajo de la ciencia es acumular evidencia, observar, contrastar, eso lleva un declinar, digamos, un devenir, perdón, en el tiempo, y ese tiempo, digamos, son tiempos mucho más largos que los que estamos manejando ahora, en donde además hay cuestiones básicas que se dan en ciencia, en investigación, que tienen que ver con subir, producir una información, chequearla a través de un sistema de pares, digamos, y que pase un tiempo para que vos puedas refutar o no esos resultados, y eso es algo que ahora estamos viendo que se está subiendo mucho trabajo
que también tenemos páginas incluso donde esto es oficial y se puede ver incluso trabajos que se están retractando antes de llegar a un peer review, pre-peer, pero que ya han alcanzado estado público. Entonces, esto genera todo un universo de problemas, porque además yo creo que vos lo mencionabas en uno de tus videos, el hecho de que la forma en la que los investigadores de distintas disciplinas, sobre todo los investigadores en ciencias duras, están acostumbrados a trabajar, no es la forma en la cual se viene produciendo y sobre todo comunicando información en esto. Y esto genera lo que también se ha llamado como una pandemia de información que tiene sus propias complicaciones éticas. Entonces, por un lado, venimos tomando decisiones en condiciones de incertidumbre. Eso es inevitable. Ahora, también es cierto que ya pasado esta primera sorpresa, vamos a decir así, o pasado el momento en el cual esta pandemia irrumpe, también es cierto que ya tenemos, hay una serie de data que se está produciendo en los lugares puntuales y que se está trabajando a nivel en distintos lugares en el mundo, y ya podríamos ir como que extrayendo las primeras conclusiones, o por lo menos haciéndonos preguntas muy serias acerca de si la forma en la que venimos trabajando hasta ahora es la forma en la que queremos seguir trabajando. Y preguntas acerca de, ok, esta pregunta me la tengo que hacer a nivel local o a nivel global. Yo tengo la fuerte sospecha de que esas preguntas tienen que ser contestadas, hechas y respondidas a nivel local, porque en definitiva es a nivel local donde vos vas a tener tanto la situación puntual que se está dando, llámese número de contagiados, gravedad de las afecciones, capacidad de tus recursos para responder, desde humanos hasta camas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como un punto que me parece que es importante entender. Digamos, esto no está grabado en piedra y exige un dinamismo y también exige un análisis puntual y local, que me parece que es importante eso también. Por otro lado, lo que vos decías con el tema de la afección de derechos, claro, en la medida en la cual las medidas que valga la redundancia, las medidas que se propusieron en un primer momento frente a un patógeno desconocido eran medidas que se llaman medidas no farmacológicas, ¿no es cierto? Medidas de intervención no farmacológica, es decir, el aislamiento social obligatorio, el cierre de fronteras, todas estas medidas implican fuertes restricciones de derechos y libertades. Por esa razón es que hablo del sistema regional, ahora voy a hablar a nivel latinoamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró una resolución, es la 1/2020, que la podemos googlear, que está también en castellano, en la cual establece, es un documento sobre pandemia y derechos humanos, donde hay toda una serie de recomendaciones, primero de carácter general y después en función de grupos de vulnerabilidad, de cómo minimizar el impacto y cómo generar la importancia de los mecanismos de control sobre estas situaciones restrictivas de derecho, porque se prestan obviamente, a ver, estás limitando derechos, ¿por qué? Y porque decretaste una emergencia sanitaria, es una situación de emergencia. Para las situaciones de emergencia, ¿es posible restringir derechos? Sí, pero esas restricciones tienen que ser muy puntuales, tienen que ser establecidas por periodos concretos de tiempo, y sobre ellos tiene que haber un muy pesado control del resto de los aparatos del Estado, cosa que no estamos viendo. Es decir, nosotros vemos que estas restricciones se han dado en todos nuestros países por decreto, es decir, por medidas presidenciales de orden del Ejecutivo, y que el Legislativo y el Poder Judicial prácticamente no están trabajando. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto que es, además de los desafíos que nos plantea una emergencia sanitaria frente a un patógeno desconocido y todo lo demás que seguramente después iremos andando, tenemos un desafío a la democracia muy puntual, muy concreto, y al que hay que estarle muy arriba. Yo he tenido la suerte, vengo trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en forma de consultas informales, pero en mi condición de bioeticista experta y de miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y digamos, una preocupación constante es cómo generamos medidas para estar atentos a cómo generamos un mecanismo de respuesta, que la Comisión está muy pendiente de esto, a todas las denuncias que se vienen haciendo sistemáticamente en materia de violación o posible afección de derechos humanos. O sea, es un tema muy importante, es bueno saber que estamos dentro de este sistema regional de protección de derechos, que está muy vigilante y muy atento, haciendo una importante tarea sobre esto, sobre todo la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, que tiene una unidad de respuesta a COVID. Pero bueno, como ciudadanos tenemos como esa tarea también de control, ¿no es cierto?, de monitoreo. La segunda pregunta me parece que va un poco de la mano de esto que decíamos de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, que tiene que ver con, pero además con lo que debiera ser el trabajo usual en salud pública y en general, en cualquier disciplina hoy, que es la interdisciplinariedad.
yo creo que si algo hemos aprendido hasta esta altura, los que hace muchos años nos venimos dedicando a algo de manera específica y podemos decir, bueno, tenemos tantas horas de vuelo en un tema, si algo en esto hemos aprendido es la humildad, porque necesitas una mirada omnicomprensiva, es un problema complejo con una cantidad de variables que están permanentemente interactuando y modificando el escenario. Cuando vos tocas una, impacta directamente en la otra. Y necesitas una mirada interdisciplinaria. El primer día que esto empezó, conversaba con un amigo muy querido y yo le decía, mira, yo ruego sinceramente que quienes están tomando las decisiones tengan un equipo de crisis y dentro de ese equipo de crisis tengan un equipo que esté mirando la parte específicamente sanitaria y todas sus complejidades en lo macro y en lo micro, y un equipo que esté mirando la economía. Y un equipo que esté mirando también la contención de las personas en situación de vulnerabilidad, y un equipo que esté haciendo mediciones ambientales para recoger en condiciones privilegiadas una data ambiental de, ok, cuando tengamos que salir de esto, ¿cómo podemos recuperar, cómo bajamos las emisiones, por ejemplo, en materia de carbono, de circulación? ¿Me entendés? O sea, ¿qué data estamos recabando? Y después, cuando pensamos las preguntas, las tenemos que pensar en equipos, porque a mí yo tengo mis sesgos. Por mucho que hace 20 años que hago laburo interdisciplinario, inevitablemente siempre mi primera mirada va a ser como abogada en derechos humanos. Claro. La tuya de científico va a ser un approach en prima facie diferente, la de un economista va a ser distinta. Tenemos que estar sentados juntos, ¿no? La psicología social, o la... Sí, hay una... Yo pienso que eso está faltando. Por supuesto, no estuve allí en la... Si bien nos hemos carteado con el ministro, en particular en Argentina, con el ministro con el Ministerio de Salud Pública, y otros países del orbe, que ya teníamos relaciones previas por el programa Salud Soberana. Si bien, te decía, yo no estuve ahí, nuestro grupo no estuvo en la toma de decisiones, pero por los resultados y por la narrativa, por el discurso, por cómo lo hicieron, yo casi aseguraría que no fue una discusión transdisciplinar la que antecedió a la toma de decisiones, sino, yo te diría, una especie de como la propagación de una moda ejecutiva en las diferentes cúpulas políticas de los países, porque acá hubo cosas, por ejemplo, de cosas elementales. Yo me acordé de pronto, una tarde me acuerdo, ya 15 días adentro de la cuarentena, la curva de Preston. Samuel Preston, pero esto es una cosa muy elemental, me da un poco de pudor, porque esto es un estudio de 1975, ya muy establecido, revisitado muchas veces y nunca refutado, que compara de manera muy gráfica el Producto Bruto Interno, o sea, la influencia, lo que se llama el efecto salud también, la influencia de la riqueza de una nación expresada en el Producto Bruto Interno per cápita y la expectativa de vida al nacer. Es decir, las contracciones estas, yo calculo, y esto es un cálculo muy elemental, nosotros por cada día de cuarentena, vamos a decir, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero el Producto Bruto Interno de un país se constituye en 365 pedacitos, ¿sí? Es decir, se hace de un día a la vez, y eso da 0,27%, ¿sí? Voy a hacerlo acá para que nuestra audiencia lo vea. O sea, si yo construyo el 100% del Producto Bruto Interno día a día, bueno, entonces, y por supuesto, 0,27 por 40 días de lockdown total, finalmente, si decimos que las otras partes son más suaves, y que no se anuló totalmente la generación de valor, de riqueza, etcétera, bueno, me da algo así como un 12%. El problema es que eso, pienso que nos vamos a quedar cortos, porque ha habido detener abruptamente el momentum, el ímpetu de la economía, los millones y millones de transacciones diarias que ocurren entre los agentes del sistema complejo, desde el crédito hasta, bueno, la productividad y todo, produce básicamente la quiebra de muchos miles y miles de entidades individuales o de compañías, ¿no? Y el impacto de esto va a ser brutal, expresado, como el efecto de salud describe, expresado en pérdida de vidas humanas. Ya estamos viendo, de hecho, que hay, bueno, creo que se duplicó la tasa de femicidios, nosotros lo fuimos calculando hasta que ya perdí la cuenta, informados, por supuesto, esto siempre está subreportado, poco y nada puede reportar sobre un femicidio una persona, un núcleo de dos, donde uno de los dos cometió el femicidio y eso no se reporta, ¿no? Es decir, y otras muchas cuestiones relativas a las enfermedades no transmisibles o las transmisibles que están desatendidas. Es decir, el impacto ha sido muy fuerte
Y eso, varias voces se alzaron al inicio mismo. Como tú sabes, nuestro grupo alertó sobre nuestro modelo que tiene 2 años de publicado, que es esto del modelo de los shocks sistémicos múltiples, que viene de la teoría de sistemas. Hay por ahí unos videos circulando, quizás yo te lo voy a simplemente por fastidiar, te lo voy a, después lo pongo, así no interrumpimos, pero hay un modelo donde en un enorme warehouse, en un enorme almacén, claro, pero hecho con un almacén, yo busqué un poquito después sobre este tema, era un almacén de primera, con todos los registros. Esto no ocurrió en cualquier lado, ocurrió en un lugar habilitado por el gobierno de, creo que era Dinamarca, una cosa así, que cumplía todos los requisitos. Bueno, uno de estos tenedores, no sé cómo se dice, forklift, en un elevador de estos con patas, Sí. choca, y no sé si lo viste, produce una devastación que es un efecto dominó en todo el warehouse, toneladas y toneladas y toneladas se pierden porque hubo una disrupción sistémica que se propagó en todo el almacén aquel famoso, ¿no? Así que, y esto está muy bien descrito, o sea, la capacidad de este efecto dominó de los sistemas complejos, donde una disrupción se ve en la fisiología, una disrupción de un órgano produce una falla multiorgánica y a veces daños irreparables, es decir, un crash que no tiene retorno. Así que esto nos ha preocupado mucho, ¿no? De hecho, la CEPAL sacó también un informe hace poco advirtiendo sobre esto. Es decir, digamos, pasado, insisto, ¿no? Pasado el primer momento donde, ok, no sabíamos, no teníamos información, había que ganar tiempo y sin duda una medida de aislamiento de cuarentena sonaba como lo más razonable para ganar ese tiempo. Yo no desestimo eso como solución en un primer momento. El tema es, ok, como siempre, la pregunta que nos hacíamos allá cuando esto comenzó es, se va a tener que ir saliendo, se va a tener que ir de manera escalonada, y una vez que vos entrás tenés que ya planear cómo salir. Eso es algo que lo podés ver en absolutamente en cualquier sistema en el cual vos, porque es un tema, te diría, casi de orden físico, es decir, cuando vos estás restringiendo algo, vos ya sabés que eso no se puede sostener y que vas a tener que pensar cuáles van a ser las consecuencias de eso, porque va a generar una reacción específica y vos ya tenés que ir pensando cómo minimizar el daño frente a esa reacción específica. Entonces, digamos, la pregunta es esto, ¿no? Digamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el momento en el cual esta medida empieza a tener un rendimiento decreciente? Digamos, ¿cuándo deja de ser eficaz? ¿Cuándo deja de ser razonable? Y ahí es complejo. Vos hablabas de la interdisciplinariedad. Lo que se planteó en un primer momento, que es una falsa dicotomía entre salud y economía, porque en realidad está estudiado que es una cuestión interdependiente. Entonces, dentro de esa interdependencia, es que vos en algún momento tenés que echar mano a modelos matemáticos y decir, bueno, ¿cuál es el escenario 1, cuál es el escenario 2, cuál es el escenario 3? Digamos, lo cual esto no implica para mí, por lo menos desde mi punto de vista, no implica denostar las medidas que se tomaron en un momento, sino se ha tardado o no demasiado en decir, ok, rectificamos y por dónde salimos. Y ahí entra también dentro, así como la economía se construye, entre otras cosas, fundamentalmente, en función de la confianza, más allá de todo otro montón de variables de otro orden, pero que fundamentalmente siendo una disciplina humana y que trabaja con y para humanos, la confianza es un factor fundamental. De la misma manera, cuando vos entrás en debates como estos de salud pública y vos tenés decisiones de orden político que tienen un costo y un impacto político, no las estás tomando dentro de una bolsa Ziploc. Entonces, de la misma manera que estas decisiones no son para que las tome solo un virólogo, una epidemióloga o alguien que hace modelos estadísticos o ni siquiera una experta en salud pública, de la misma manera tampoco uno puede depreciar el elemento de lo político, entendido también en cómo vas a manejar el humor social, cómo vas a comunicar y qué tipo de cosas son más que costos, vas a asumir o no desde el quehacer ya desde lo representativo y desde lo político. Y entonces ahí tenemos, aún con las mejores intenciones, yo no hablo exclusivamente de Argentina, un poco por el mandato que tengo en UNESCO, estoy acostumbrada a pensar también a nivel latinoamericano, quiero también aclarar esto, porque es muy dispar también las respuestas en distintos países, pero todas están atravesadas por esta variable, ¿no? Es decir, estás tomando decisiones sobre cosas que tienen un tremendo impacto, que no hay antecedentes muy cercanos como para decir, uy, ¿qué se hizo acá? Para saber cómo resultó, y la persona que está frente a este problema, o el representante o la representante que está frente a esto, puede llegar a tener que asumir un costo enorme, e indudablemente esto también va a sesgar cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar. Y esto también es parte de ¿no? De este trabajo imbrincado. Claro que las decisiones las toma gente que teme las repercusiones de las decisiones. O sea,
no es un modelo inconsecuente. O sea, los No. actos no son inconsecuentes, hay un problema ahí. O sea, a mí No, me parece que, sí, no, dime. no, no, que decía que yo no, yo no, yo abogaría por construir un mejor sistema para el futuro, más que mirarnos hacia atrás y señalar con el dedo que no Totalmente. hizo una fracción u otra, porque realmente es muy triste que no tengamos, que no tengamos instituciones más congruentes con la ciencia contemporánea, con la ciencia más avanzada. Es decir, son un poco vetustas las organizaciones desde el punto de vista en que no abrazan la complejidad. O sea, la transdisciplinaridad es una necesidad imperiosa, precisamente porque lo que viene no sabemos qué es. Son los famosos cisnes negros, ¿no? De Black Swan, que decía Nassim Nicolás Taleb. Entendiendo para que nuestra audiencia esté al tanto, que es una alegoría de cómo aparece un evento inconcebible. Un evento inconcebible es un suceso que por su naturaleza no se creía ni siquiera en existencia, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una necesidad hacia adelante, lo de Pero, tener transdisciplinariedad, ¿no? pero eso que vos decías, pero me parece importante eso que vos señalabas, esto de que es un evento que no se tenía en su existencia. En realidad esto que está pasando se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Como nosotros venimos charlando hace mucho tiempo, y acordate del próximo gran quilombo que van a ser el tema de los antibióticos. Claro. De acá a unos años, y no sé si tantos, podemos llegar a tener un problema muy serio, por ejemplo, con el tema de los antibióticos. Pero con esto de que iba a emerger un nuevo patógeno y de que iba a venir por la familia de los coronavirus y de todo lo demás, se sabe, hay libros ya escritos, publicados hace un montón. Entonces, y acá yo creo que lo que pasa con esto es que está potenciando situaciones que ya existían y las ha hecho detonar. Esto es como, viste, esas parejas que dicen, no, nos llevamos tan mal, tengamos un hijo para arreglarlo, y vos decís, Dios mío, y aparece la criatura que nada tiene que ver y detona todo espantoso. ¿Por qué? Porque ya tenías una base muy deficiente en esa interacción. Esto es parecido, es decir, a ver, los sistemas de salud en América Latina, yo estoy pensando en el caso, bueno, en el caso de distintos países como Perú, como Ecuador, digamos, son sistemas que no es que ahora están al límite por el coronavirus, ya venían operando al límite, ya venían con una cantidad de inequidades inmensas. Yo recuerdo, en el caso argentino, recuerdo hace un par de años haber leído una nota, no me acuerdo si lo comenté alguna vez que charlamos por teléfono, que advertía que no había intensivistas, porque era una especialidad muy exigente y muy mal paga, ¿no? Y esto era una nota que yo leí en uno de estos papers que circulan en las organizaciones de médicos y estaban muy preocupados porque no tenían médicos intensivistas. Y yo decía, qué locura, porque la mayoría de las enfermedades hoy son enfermedades crónicas, las que se lleva puesta la gente son enfermedades crónicas, y esas tarde o temprano, no quiero decir por un mal manejo, pero por un manejo excesivamente medicalizado del final de la vida, terminan en terapia intensiva, con lo cual, nada más que llevando el mismo sistema como viene, debiera haber intensivistas para cubrir esa demanda. Entonces, ahí venimos con esto que veníamos charlando nosotros con el tema de la responsabilidad en salud, de los derechos que vienen de la mano de las obligaciones y de la soberanía en salud. Entonces, así como esto muestra sistemas económicos que venían trabajando de una manera en la cual un lockdown los dinamita por el aire, vamos a ver qué queda, también te diría que en los sistemas de salud y en la forma en la que trabajan quienes están en los puestos claves de toma de decisiones. Y no me refiero solo a un presidente, una presidenta, un primer ministro, me refiero también a los cuadros medios. Una cosa que ojalá que perdure es el hecho de yo tengo que tener gente capaz en espacios de toma de decisiones, porque nunca sé cuándo puede venir. Por ahí tengo 20 años de gente inepta y el día 21 aparece un problema como estos y tiene que haber alguien en condiciones de pensar bonito, de pensar con sustrato y de tener una especialidad. Es decir, el respeto a la carrera en lo público, el respeto a ocupar espacios de decisión, y empezando por los cuadros medios, no nos vayamos tampoco tanto a las alturas, pero por otra parte, ¿qué paradigma de salud tenemos? Porque lo que tenemos frente acá es nuestro sistema inmune, es decir, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Quién soy yo? Y ahí ya te tiro la pelota a vos, porque esto tiene que ver con, ok, yo tengo la suficiente cantidad de privilegios, estamos haciendo un Zoom, por el amor de Jehová, ¿no es cierto? O sea, claramente si estamos acá es porque tenemos nuestro problema de base resuelto, pero ¿qué pasa con las personas que no? ¿Quién se ocupa de que se generen o qué condiciones estructurales tenemos que dar para que también esas personas accedan a un estilo de vida saludable? Que por otra parte yo soy una convencida que le va a ahorrar millones de millones al Estado, ¿no? Además de potenciar la felicidad de las personas. Claro, claro, claro. Ahí aparece un tema que has traído que a mí me apasiona, que durante, te diría, los últimos 32 años de mi vida le he estado tomando notas y tomando notas mentales también. Ya he visitado una veintena de países, de hecho me formé en un país con un estilo absolutamente diametralmente opuesto digamos, al puntero
tecnológico del mundo, que es Estados Unidos. Cuba tenía el diseño enteramente opuesto, es un Estado único, central, que tomaba todas las decisiones, que planificaba 5 años, así que has tirado un zapatazo en el avispero, que es, ok, ¿cómo generamos? Yo creo, brevemente, a título simplemente de mi, digamos, de mostrarle un poquito cuál es mi visión del asunto, yo pienso que los sistemas complejos, o sea, que hay que hacer, que hay que ceder a la complejidad. Con esto quiero decir que los sistemas complejos no tienen mandos centrales, esto es muy importante. Sí, evolucionan y tienen su propia, es como si estuviera distribuida o dispersa con la conciencia en todos los nodos, en todos los agentes, o sea que yo abogaría y me baso en lo que me puedo basar como me he ido, es una deformación profesional como investigador, que es, ok, ¿qué ha mostrado funcionar en los últimos 100 años? Bueno, ha mostrado la mejor manera, paradójicamente, independientemente del manifiesto, independientemente de la declaración de principios que uno profesa, si queremos una sociedad con igualdad de... No, independientemente de la declaración de principios, de una u otra, lo que ha probado funcionar, la ruta más directa, es muy compleja porque ha sido la dinámica capitalista directamente. Te lo dice un ex comunista, una persona que vivió 30 años ahí. El problema es que, entonces es dificilísimo porque la dinámica capitalista, pero no me refiero al darwinismo social y el hombre es lobo del hombre, no, me refiero a la dinámica lo que tú referías antes del fiat, o sea, este crédito que se da en la base fundamental de las transacciones, yo confío en ti, tú confías en mí y transaccionamos. Tiene un problema. Esta dinámica capitalista que se basa en el crecimiento es esencialmente insostenible. Entonces, por un lado tenemos un sistema que es muy bello en su declaración de principios, que es una sociedad justa, sin injusticias, con equidad social, etcétera, que tiene ambiciones humanistas, pero que es, evidentemente, en los últimos 100 años no ha producido más que básicamente arbitrariedad, mando monolítico, totalitarismo y pobreza y escasez. Y por otro lado, una pujante y dinámica forma de creación de riqueza y abundancia que arrasa con los ecosistemas, que es insostenible porque se basa en el crecimiento en nuevos y nuevos mercados, el crecimiento exponencial de la población, la tasa de replicación de la población humana es 40 años más o menos, sigue siendo así. Entonces, no vemos hacia el futuro, y esto es parte de la complejidad, no vemos, por eso hay que llamar a filósofos, chamanes, músicos, qué sé yo, maestras de kindergarten, todo el mundo tiene que dar su visión porque realmente no es ninguna de las dos versiones, la versión completamente monolítica de la distribución absolutamente equitativa, que implica incluso no tener propiedad privada sobre los medios de producción, etcétera, y la otra visión ultraliberal que es que el mercado es una fuerza inteligente y que los agentes del mercado se acuerdan entre sí, y eso ha mostrado ser eficaz para crear abundancia en los últimos 200 años, pero que es insostenible. So we're screwed. We're effed, we do, we're effed, we don't. O sea, que estamos fastidiados en cualquiera de las dos manos. Lindo problema. ¿Qué hacemos, Paula? Mira, vi un meme hace un tiempo buenísimo cuando empezó todo este lío, que era una viñeta ¿no? Que lo ponía Adam Smith en el medio del océano embravecido, ¿no? Y a la señora sentada en el bote, y le decía, por favor, ayúdeme, y ella sentada, ¿no? Con las dos manitos así en la falda, le decía, ven, buen hombre, tómate de mi mano invisible, ¿no? Que era el mercado. Ah, Me pareció tan gráfica, me pareció tan gráfica. Mira, yo creo que le esto digo también... bromeando, sorry, perdón, tú. No, por favor, dime. No, yo le digo bromeando The Invisible Foot, porque alguien metió la pata acá, la mano invisible, The Invisible Hand de Adam Smith, que por cierto, si pueden googlearlo, una de las ideas esenciales de la riqueza de las naciones, justamente su obra señera, un poco difícil de leer hoy día por el ritmo que trae, pero es una pieza interesante, es la división de la labor. The Division of Labor es una importante cuestión y pero está fruto de tremendas polémicas, nos ha quedado esta suerte de dicotomía que yo pienso que es incorrecta. Hay que tomar una visión más alta, me parece a mí, y no la dicotomía entre demócratas y republicanos, o lo que fuera que quieras poner en esa división nuevamente, sino una visión más alta, una visión genuinamente espiritual, que tiene que ver con la evolución del hombre, más allá de las formas de organización social, ¿no? Totalmente, comparto completamente. Es decir, yo creo que una de las cosas que
Mira, una de las consecuencias no pensadas, si se quiere más directas, pero no esperadas, tiene que ver con que sin duda el aislamiento nos ha dado a todos los que tenemos esa posibilidad, insisto, ¿no? De hacerlo con la tranquilidad de saber que vamos a comer a la noche, la posibilidad de la introspección, es decir, y esto con una enorme incomodidad también, con la incomodidad que implica el acallar el ruido afuera y empezar a mirarse a uno y a las cosas que en el trabajo cotidiano uno no logra mirar. Yo creo que cualquiera sea el área desde la cual uno está trabajando, si algo que coincidimos, y yo creo que cuando uno sigue, por ejemplo, tus programas de ciencia y civilización, ve eso de manera sistemática, y es que estamos todos enrolados en un cambio de conciencia, que primero es un cambio de conciencia individual, absolutamente, y desde esa individualidad inspirar a otros o fomentar quizás de manera con el propio trabajo, ¿no? Sin ir pregonando, pero sí desde la propia vida de uno, ir pregonando por este despertar de la conciencia y por este permanente cuestionar y salir de la zona de confort y empezar a pensar mejores soluciones en todo orden, pero que empiezan por la coherencia interna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos, por ejemplo, a mí, este cambio me llevó a un cambio en mi trabajo, me llevó inevitablemente mi cambio de conciencia y mi propio cambio personal, me llevó a, como abogada en derechos humanos, necesitar hacer un giro. Y, por ejemplo, dejar de usar el lenguaje belicista. Yo no soy amiga de las metáforas belicistas que se están usando ahora en relación al virus, y una de las razones, haciendo un poco un switch también con lo que veníamos charlando, pero una de las razones es porque esas metáforas belicistas aflojan, ¿no? O hacen más aceptable la restricción de los derechos y libertades de una manera más severa cuando necesariamente el contexto así no lo indica, ¿no es cierto? Piensa, digamos, en la población, en la media en general, tiende a considerar una alarma que justifica medidas más severas, y sobre todo no son las medidas más severas, el no cuestionamiento o el no control sobre esas medidas, ¿no? Y como ciudadano, cuando resignamos ese control... Claro, ¿qué frases te revelan ese abordaje bélico, digamos? Estamos en guerra, estamos en primera línea. Claro, con un enemigo invisible. Y ojo, reconozco yo en un primer momento también caí en eso hasta que dije, momento, no estamos en guerra, estamos frente a una situación muy desafiante, no estamos frente a un enemigo invisible, es un patógeno que ya le sabemos el genoma y lo conocemos mejor, ¿no?, que a la persona que tenemos al lado, seguramente que a tu suegra. Entonces, atento con esto. Y después, ¿por qué? Si yo estoy en un estado de emergencia y en guerra, y bueno, la suspensión de derechos y garantías. Pero además esto que yo te decía, ojo, porque yo puedo resignar las libertades, por supuesto, si hay un contexto. Además, no es que estamos inventando la pólvora, hay mucho, ya sabemos que esto se da dentro de unos límites. Es la primera de este tipo, pero no es la primera. Eso es importante, porque hay gente que dice, uy, pero no tenemos ningún marco de referencia. No, sí lo tenemos, y en América Latina la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen muy claro y muy especificado cuándo qué garantías se suspenden, qué derechos nunca, de qué manera, ¿no? Esto ya está, esto ya se sabe. Es importante trabajar, pero ¿qué es lo que pasa? Yo digo, esto ya se sabe, pero no se aplica. ¿Por qué? Y porque no sabemos nada de bioética de derechos humanos. Ayer hablaba con Walter Albán, que es un queridísimo amigo mío, que fue mi decano cuando Walter fue ministro, embajador, y fue mi decano cuando yo era profesora titular en la Universidad Católica en Perú. Y me decía, Paula, ¿te acordás que hace 10 años que fundaste el Observatorio de Bioética y Derecho a la Facultad? Me dice, ¿te acordás lo que luchamos para que pudiera salir adelante esa iniciativa? Hoy nadie lo cuestionaría. Y hoy resulta que vos tenés países con gente que todavía no está formada en bioética y que lamentablemente están mandando a residentes, ni siquiera médicos experimentados, residentes a tomar la decisión en un triaje de a quién le ponen un respirador o no. Claro. Es durísimo, cosas que no deberían estar pasando, y que si están pasando deberían ser manejadas de otra manera para preservar a tu recurso humano lo más posible. Pero entonces, bueno, si nosotros pensamos, yo hace 22 años que estoy en bioética, y siempre sostuve que es una disciplina para la supervivencia humana, hace 22, o sea, no es que, uy, ahora está de moda y salimos a vender la bioética. Esto es más de lo que veníamos hablando. Tenemos que estar preparados, porque si no, pasan estas cosas que no sabemos para dónde correr. Ok, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que podemos construir y cómo podemos ir cambiando las cosas, ¿no? Claro. Yo echaría mano rápidamente del pensamiento lateral, de alguna manera, porque es cantado que va a volver a pasar. Totalmente de acuerdo. Ok, es decir, más allá de que, como tú sabes, no es un tema para este medio, pero no para ahora, yo pienso que gran parte de la crisis ha sido ingenierada. De hecho, se ha
se han manufacturado el consenso, para decirlo, para citar a un tipo interesante de la sociología, y de alguna manera se fue hay palabras específicas, pero no me sale ahora, que es, de alguna manera fueron Preparando facilitando el terreno, digamos. una cosa así. Primero una charla TED sobre, qué sé yo, la película, por cierto, hay una gran manipulación, o sea, están fondeadas las películas, todo Hollywood pareciera estar directamente al servicio de una distribución de cierta información. Contagio, pandemia, virus, 3 películas que sacaron en un periodo específico yo pienso, con deliberado propósito. Por eso es una opinión, tengo para, digamos, fundarla, pero independientemente de eso, lo que resulta claro es que tenemos que de inmediato llamar a mucha gente experta en el pensamiento lateral, del mundo justamente de la empresa, del mundo de la innovación disruptiva, de justamente las personas que han hecho una carrera de inventar soluciones a problemas complejos y esencialmente, de alguna manera, romper el statu quo con una nueva solución, con un emergente. Por ejemplo, para ponerlo ya más concreto, ¿qué es esto de la capacidad instalada, que son las camas y los reactivos y los ventiladores mecánicos, o sea, los respiradores? ¿Qué es esto de la limitación de la capacidad? Si tenemos ahora impresoras 3D, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos haber multiplicado por 3 o por 10 la capacidad instalada, que es como nuestra audiencia sabe, seguramente es la letra K, la constante de la capacidad de carga, de carrying capacity, es una constante que usamos mucho en biología y en análisis matemático. Los ecosistemas, o en este caso el sistema médico de un país, tienen una cierta capacidad de carga. Fantástico. ¿Qué tal si, por lo menos, considerar el modelo en la conversación esta transdisciplinar que no ocurrió, porque no existe como práctica, si hubiéramos dicho, ok, modelemos lo contrario, modelemos que en vez de cerrar, incrementamos la producción y aumentamos la capacidad instalada. Nosotros habíamos propuesto, como tú sabes, como parte de la soberanía de salud, del programa Salud Soberana en todos los países emergentes, habíamos postulado hace ya mucho, basado en nuestra experiencia cubana de los años 80, por la descentralización de la atención primaria. ¿Querés camas? Fantástico. Entonces, cada uno se queda en su casa, llevamos la complejidad asistencial allí, y se puede hacer una terapia intermedia, digamos, o una asistencia primaria, estrictamente primaria, en la casa de cada uno, usando esta descentralización, este movimiento centrífugo de la atención, en vez de todo el mundo abarrotando los hospitales y las salas primarias de consulta, etcétera, las personas con telemedicina, con recursos de point of care, diagnosis, ese diagnóstico al pie del paciente, hubiéramos resuelto de esa manera mucho más fácil. En vez de hecho, en el tiempo, la capacidad de carga que queremos proteger la estamos deprimiendo por el shock económico, que es sistémico, por un lado, ¿no? Y el agotamiento de los recursos humanos y de laboratorio y farmacéuticos. Así que sí, claramente eso tendríamos que haberlo sopesado por lo menos. ¿Okay? Es decir, bueno. Pero, a ver, hubieron países donde esas medidas se tomaron. Acá en Argentina, sin ir más lejos, se tomó mucho de esas medidas. Ahora, a mí lo que me preocupa es un tema de orden, esto que decimos, ¿no? El mapa no es el territorio. Entonces, es decir, la realidad no es necesariamente la percepción de la realidad. Y en ese sentido, hay cosas que vos las ves que tienen una irracionalidad que hace muy difícil que una vez que entraste por un camino, volver a salir, ¿no? Hay un principio que es genial que dice, si usted está en un callejón sin salida, no sea imbécil, salga por donde entró, ¿no? Entonces, pero digo, cuando hay un sesgo en esa lectura de esa realidad. Entonces, una de las cosas que en lo personal a mí me preocupan, por ejemplo, es que cuando empezó todo esto fue, bueno, obviamente empezaron las comparaciones, ¿no es cierto?, entre el coronavirus y empezamos a ver las estadísticas de la gente que se moría por influenza por año. Y son un montón. Mi primera pregunta, yo hablaba mucho de esto con Ale Bongiovanni, Alejandro es un querido amigo mío, y hablábamos mucho de estos temas. Y yo le decía, Ale, ¿qué hacemos con esta gente? Es decir, es un escándalo. La pregunta, vamos a ver, yo le pondría un interrogante. ¿Es un escándalo que se mueran, vos rectificame el número que los tenés más frescos, porque se mueran, no sé, 1 millón de personas por año por influenza? ¿Es un escándalo o no? Y te diría, ¿y quiénes se están muriendo? ¿Cómo se están muriendo? ¿Es que son muertes invisibles? Es que, a ver, de alguna manera todos nos tenemos que morir. Yo creo que si uno lleva un estilo de vida bastante orgánico, debería morirse de otra forma. Pero bueno, también es cierto que hay muy altas proporciones de la población que todavía no tienen acceso ni siquiera a agua corriente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero ¿por qué no nos escandalizan? ¿Deberían escandalizarnos esas muertes o no? Entonces, esa fue como la primera pregunta que me hice. No recuerdo que hace un par de días leía
un gobernador de una provincia a decir, cuando esto empezó teníamos el 95% de camas ocupadas y ahora tenemos el 35%. Y lo decía como un, hey, y yo dije, fuck, yo soy la única a la que esto le preocupa. Es decir, ¿dónde está? Claro, porque Yo, antes teníamos una corrupción espantosa, digamos, corrupción, hablo en sentido lato, ¿no? Es decir, sí, gente sí. que está usufructuando servicios que no debería estar usufructuando. O tenemos gente que debería estar ya internada o operándose. ¿Qué está pasando con esa gente? Las tienen, las tienen. De hecho, hay dos cosas. Este es un problema. El fascismo está a la vuelta de la esquina y ahí es tu plano, tu océano para nadar, que es que cuando se aprietan las condiciones emocionales aparece un estado de terror y ahí entonces uno admite cualquier cosa. Interesantemente, el problema es que las libertades individuales y los derechos que estamos entregando, después es difícil volverlos hacia atrás. ¿Desde qué punto entonces, desde qué lugar los profesionales reciben esto que es un escándalo que está corriendo, pero es tremendo, reciben la orden, el mandato, el CDC lo ha hecho, el Center for Disease Control and Prevention, de decir, de sobre reportar los fallecimientos por COVID-19, es impresionante, pero tengo así un tsunami de evidencia anecdótica de que las personas que no pensaban estar enfermos de COVID-19, que se murieron de otra cosa, de infarto masivo, de falla multiorgánica por oncológica, de qué sé yo, de broncoaspiración o de infarto cerebral, de pronto son por COVID. Por supuesto, muchas personas que tienen el virus, ya sabemos que casi 80% de las personas con el virus son asintomáticas y nunca se llegan a enfermar. El virus transita, el cuerpo lo resuelve y nunca plantea síntomas. Muchas de estas personas que habrían muerto de todas maneras, porque la tasa en Argentina se mueren 340.000 personas por año, por todo concepto, todo junto, ¿no? Bueno, esas personas se mueren, no es lo mismo morirse con COVID que por COVID, ¿no? Así que... Sí. Mira, en números de la OMS del 2016, lo veía la semana pasada, una semana de 10 días, si tú ves las muertes, las causas de muerte divididas por los ingresos por país, ¿no? Y entonces vos ves que en los países de alto ingreso y de medio ingreso, la primera causa tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, recién en cuarto o quinto lugar aparecen las afecciones respiratorias. Me impresionó mucho cuando fui a los países de bajos, de medio bajos, de ingresos medios bajos y bajos, donde la tasa de muertes por infecciones respiratorias es la primera causa de muerte, pero además por escándalo, es decir, es esa proporción de 6-2, una cosa pero Sí, enorme. sí. Entonces, Disentería, tuberculosis, es impresionante. impresionante. Entonces, cuando vos ves, todavía no se termina, digamos, hay una controversia en curso acerca de este virus, finalmente cómo funciona, si es que es respiratorio, si se aloja en los pulmones, si ataca, si no ataca. Pero lo que es claro es esta desproporción etaria, ¿no? Es decir, a partir de cómo impacta de una manera exponencial a partir de las personas de 60 años para arriba. Y las que son jóvenes, muchas de las cuales tienen condiciones subyacentes de sistemas inmunodeprimidos o algunas causas de comorbilidades. Nutrición, por ejemplo, que es muy inmunosupresora. Entonces, sin hablar de, bueno, ¿no? Lo que significa el estrés como, como Bueno, horrible para tu sistema inmune, la nutrición, el estrés. Entonces, sí, sí. digamos, cuando se está mirando eso, ¿qué lectura se está haciendo? Y ahí también hay un tema, que es la muerte televisada, que es tan falta de... Date cuenta de la paradoja, o sea, por un lado nosotros vivimos en una sociedad de hace ya muchos años, en la cual está este pudor sobre la muerte, que sobre la muerte no se habla, los viejos no sirven para nada, la muerte no la mostramos, esta medicalización de la muerte, que es lo contrario a morir en casa y con cuidados paliativos, que es la forma humana de morir. Y lo digo habiendo tenido a mi padrastro falleciendo en nuestra cama, digamos, es duro de transitar como familia, requiere un acompañamiento, requiere un montón de cosas, pero es la forma más humana de morir en la medida de lo posible. Y por otra parte, vos tenés esta obscenidad de estar reportando en vivo las muertes, ¿no? 1, 2, 3, yo digo, si nosotros replicáramos, y con esto no quiero decir no tenemos que poner atención para que esto no se transforme en una, ¿no es cierto? Para que no se muera gente que no debiera morirse por razones que no se tienen que morir. Pero digo, si vos hicieras lo mismo con los accidentes de tráfico, con las cardiopatías, estaríamos locos, o sea, digo, no sería posible. Entonces, y ahí es donde nuevamente, este tema de la cobertura mediática, ¿qué significa una de las cosas que nosotros, no me acuerdo si lo comenté, me parece que no, desde el Comité Internacional de Bioética UNESCO, en marzo trabajamos junto con el Comité de Ética, de Ética en la Ciencia y la Tecnología, que es el otro comité, nosotros somos los dos órganos de asesoramiento en Naciones Unidas en materia de bioética y derechos humanos, y en materia de ética y ciencia, ¿no? IBC por un lado, que yo formo parte, y el COMES. Bueno, y sacamos una declaración con
una serie de pautas, una declaración cortita de un par de páginas con una suerte de pauta o de guías para la elaboración de políticas públicas para los estados, ¿no? Y una de ellas es, lógicamente, el tema de la información y la importancia de la transparencia en la información. Ahora, de nuevo, transparencia en la información, ¿significa que yo voy poniendo en tiempo real la gente que se va muriendo? ¿Y cómo trabajo la privacidad de esas personas? ¿Y cómo impacta eso? ¿Cómo me ata a mí para tomar decisiones que yo tenga 1, 2, 3, 4? Que si yo ojo, cada vida es imposible de cuantificar, ¿sí? Ahora, ¿cómo me limita a mí para tomar decisiones? Yo hablo como decisor de política pública, ¿no? Ministra, ministro, presidente, etcétera. ¿Cómo me limita a mí tener este perro rabioso? No, me estás dando por medio de la cabeza, porque hay una cuestión que, digamos, una gente podría decir, bueno, a partir de ahora queda prohibido para los comunicadores sociales referirse a problemas de salud. Ya habíamos dicho antes que la libertad de expresión era importante. Yo creo que acá hay un punto de quiebre muy serio que es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad tuya, mía, de Dari. Las personas tienen que subir su pensamiento crítico, tienen que entrenarse eficazmente en el entrenamiento semántico. Yo creo que tú sabes que estoy hace años predicando en el desierto un poco con el entrenamiento de Korzybski y la enorme importancia del entrenamiento neurocognitivo, fundamento de cosas que han sido muy, muy revolucionarias en su momento, como la programación neurolingüística o el coaching ontológico, porque siempre dicen, nos quieren vender una idea. No, 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 no. Tú estás comprando la idea, más allá de lo que el otro quiere. ¿Cuántas veces no nos quieren vender cosas y uno no las compra? Entonces, hay que subir el awareness. Yo quería calcular, había agarrado la calculadora, porque en Argentina hay 70.000 muertos por año por cáncer. ¿Ok? Entonces, eso habla de... No sé lo que estoy haciendo, perdón. Dividido de... Sí, vamos a ver. Exactamente, son casi 200 personas por día. Imagínense si nosotros tuviéramos una división de... por supuesto que no es, estoy sacando un promedio, debe ser, Sí, a sí, veces claro. no muere nadie, de pronto te muere 600 en un solo día. Imagínate si estuviéramos informando esto de manera sistemática cada minuto. Digamos, es un despropósito, pero la cuestión es que este es el problema esto sería muy fácil en una monarquía. Firmamos un decreto, yo el emperador Pipisigallo, cualquiera, digo, a partir de ahora no se habla más de tal cosa, ¿no? Pero no estamos en una monarquía. Gracias a Goffin, estamos justamente en una La democracia. Ok, entonces el asunto es, ok, los comunicadores pueden decir lo que se les cante y atenerse a las consecuencias, la repulsa social o lo que fuera, la vilificación o el encumbramiento, la cuestión. Entonces, es una responsabilidad de cada uno. Yo pienso que tenemos, y es muy claro para mí, y con esto no te quiero abrumar más, sé que eres siempre muy, muy graciosa en tu dispendio del tiempo, no me hace sentir mal, pero sé que estás ocupadísima. Pero hay lo que yo llamo un analfabetismo científico en la clase dirigente. O sea que es un problema muy serio. Yo soy uno de los más interesados en volver a esta cuestión del por qué deben gobernar los filósofos, como decía justamente Sócrates, es decir, idea que no está exenta de peligros, pero el gobierno de los sabios, tiene que haber un coro de sabios, tiene que haber, si es posible, ni siquiera tiene que ser impar, porque no es una cuestión de votar, es una cuestión de conciliar, de todos encontrar, alinearse en una visión transdisciplinar y multifacética y multiordinal, en muchos ejes a la vez, muchos niveles, pero tiene, digamos, el analfabetismo científico es flagrante. Entonces, es elemental. Por eso nos comimos la cuestión del modelo del 18% de mortalidad y del 70% de la infección. Es decir, realmente estamos pobremente equipados para lidiar con el lenguaje, un lenguaje con términos indefinidos, y estamos complicados. ¿Cómo tú ves qué solución podríamos hacer ahí? Mira, yo soy de alma liberal en materia de derechos, así que nunca propondría la restricción, al contrario, coincido contigo en el aumento del umbral del espíritu crítico. Ahora sí, también, de nuevo, para mí vale hacer buenas preguntas. Entonces, digamos, también desde quienes se dedican a los medios, también es muy positivo el hacer, y de hecho hay muchos manuales de acción de ética en términos de comunicación, que dicen, ok, ¿qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Para qué lo comunicamos? Entonces, dentro de estas mesas interdisciplinarias o dentro de estos espacios interdisciplinarios que estamos hablando, esto también es muy importante. Y de nuevo, no es que es culpa de los medios de comunicación,
sino que para mí tiene que ver con todo un abordaje, cómo se presenta desde lo científico, vamos a decir así, y cómo ellos se trata de comunicar de la manera que se cree más fidedigna. Quizás lo que pasa es que no estamos mirando el panorama desde, digamos, desde la distancia o desde la coordenada más abarcativa, y también dentro de esto, ¿no es cierto? Empezamos diciendo, estamos tomando decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, el aumento de la capacidad crítica y el no silenciar las voces críticas es muy importante. Hace muy poco leía en un journal que hablaban de la importancia, y te hablo de los hegemónicos, por llamarlo de alguna manera, gringos, diciendo la importancia de dar espacio a las voces científicas disidentes, porque ahora hay todo un tema de libertad de expresión y que se están censurando. Entonces, una cosa es un fake news, una cosa es trolear determinadas noticias, y otra, qué sé yo, decir, bueno, podés tomar la bandina a ver si matamos el virus, ¿no? Y otra cosa muy diferente es cuando vos tenés gente que tiene una sólida formación y evidencia científica, te diciendo, hey, mira, mis números son diferentes, o mira este approach, porque eso es parte de cómo funciona la ciencia. Entonces, Están bajando directamente YouTube, y Facebook, YouTube, Google, etc., se han erigido en el Ministerio de la Verdad. Estoy aludiendo, por supuesto, a 1984, la novela de George Orwell, publicada en 1948, donde hay un Ministerio de la Verdad que básicamente fabrica el pasado, incluso arregla el pasado, arregla las noticias del pasado y las republica en periódicos antiguos, y esencialmente se erige en una policía del pensamiento, y aparentemente YouTube sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. Es extraordinario. Es decir, o sea, defienden la posición de la OMS, que se dijo y se desdijo ya 6 veces en el transcurso que es normal, en el transcurso de este emergente extraño, donde, bueno, muchas cosas han resultado no ser lo que parecía ser, etc. Es muy, muy fuerte que de pronto aparezca esto desde una entidad como Google, por ejemplo, que nos puede cortar en cualquier momento la luz, ahora que estamos hablando acá, donde ellos, lo que Sergey Brin y el otro muchacho, el inicio, una de las declaraciones fundamentales de Google fue empoderar al usuario y no hacer el mal. Concretamente, do no evil, ¿no? Y resulta que ahora estamos censurando a las voces disidentes. Este es el problema de la democracia, que todo el mundo tiene una voz y hay gente que se pone a decir estupideces, y bueno, hay que tolerar eso también, y hay que tener juicio crítico. O sea, estamos aspirando a que solo se nos diga la verdad. No, no, no. Nosotros tenemos que filtrarlas, todas las voces están allí, y en este océano de voces tenemos que encontrar, desde la conciencia, encontrar aquello que resuena verdaderamente, y hay metodologías, tenemos que ir incrementando nuestro juicio crítico. Y yo pienso siendo mucho más pluralistas, mucho más elevados, yo diría, en la forma de construir nuestras organizaciones, claramente cuyas decisiones tienen consecuencias muy profundas para la salud, la economía y la psicología de la persona. Yo creo que si algo cabe aprender tiene que ver con esto, tiene que ver con la importancia de aumentar el nivel de nuestra crítica y de qué nos estamos alimentando también para poder elaborar una sana crítica, una crítica constructiva, estar abiertos y poder nutrirnos de las distintas fuentes, tomar conciencia de que de mano de un derecho vienen 2 obligaciones. Esto no lo charlamos esta vez, pero bueno, da para otra charla, pero estamos acostumbrados a que hablamos de derechos y las obligaciones y los deberes no existen, ¿no? No, no, no. Por cada derecho tengo 2 obligaciones, que es la obligación propia de no dañar, que es una obligación genérica, y la obligación específica que viene de la mano de ese derecho, ¿no? Entonces, ser muy consciente de cuál es nuestra responsabilidad, ser muy conscientes que el tema de elegir nuestros estilos de vida, hablo de aquellos que nos lo podemos permitir, el hecho de elegir, pero por lo menos, a ver, si no podés sumar a la solución, no sumes al problema, ¿no? Entonces, empezar a tomar conciencia de la importancia, porque el derecho a la alimentación saludable es un derecho de todos, no solamente de aquellos que podemos tener privilegios, es un derecho de todos. De la misma manera, la educación, y una educación abierta, una educación crítica, el poder acceder, no solamente el poder acceder a información, sino saber cómo procesar esta información, porque si no hace más daño que bien. Entonces, esta posibilidad, la posibilidad siempre de hacernos buenas preguntas, ¿no? Entender que a veces no vamos a dar con una respuesta, pero poder generar una buena pregunta genera una sinergia que es muy importante. Finalmente, de mi salud me ocupo yo. Entonces, yo tengo un deber, ¿no? Nosotros vivimos en un estado, concretamente en muchos de nuestros países en América Latina, en Argentina, tenemos un sistema solidario de salud, ¿no? No es gratuito, es solidario, de la misma manera que la universidad, no es gratuita, es solidaria, está soportada por los aportes de todos, ¿no es cierto? Entonces, no es tan así como yo voy, me tomo una pastilla, me duele la panza, me voy a la guardia, no. A ver, ¿cómo estoy viviendo? La importancia de la gestión emocional, de mis propias emociones, ¿no es cierto? Es decir, es muy importante que yo me haga cargo de mí mismo como un adulto, porque todo esto hace de mí un ciudadano. Y si yo quiero ser un ciudadano y exigir mis derechos, lógicamente yo tengo que también ser alguien
que se pueda construir a sí mismo de manera crítica, que pueda aportar y que no genere una carga a nivel social. Distinto es que aquellas personas que parten de situaciones muy desfavorecidas y a las que sí, para todas esas personas el Estado tiene que dar una respuesta, y el Estado, hablo en general, articulado con los privados y en sí mismo, tiene que dar una respuesta para generar condiciones estructurales para que la mayor cantidad de personas puedan ir hacia una libertad y hacia su propia soberanía, en todo sentido, porque eso en definitiva es la dignidad humana. Digamos, la dignidad que pregonan los derechos humanos tiene que ver con eso, con cómo hacemos que la mayor cantidad de personas puedan acceder a las condiciones para ser soberanos, ¿no? Entonces, bueno, hay una tarea intensa por hacer, sin duda, pero de ninguna manera resignarse por el hecho de que es compleja y larga, ¿no? No, claro, claro. Bueno, yo pienso que lo que se puede llamar ciencia, en su más vasta acepción, desde tu ciencia hasta la ciencia biológica, va a ser, de una enorme importancia, de una creciente importancia en la construcción del mundo que estamos intentando forjar. Óyeme, Paula, muchísimas gracias. Siempre nos quedamos cortos. Ya lo retomaremos. Es un placer para mí siempre hablar contigo y discutir estos temas. Y bueno, nuestro grupo te agradece muchísimo. Gracias. Siempre a la orden, para mí es un privilegio compartir con ustedes. Como te decía, soy muy fan de los trabajos tuyos y de tu equipo, que creo que es fundamental. Así que aquí, desde la biótica y los derechos humanos, siempre a disposición.